¿Tú sabes qué es un narcotraficante? Es alguien que trafica, que lleva droga. No, puede ser cualquier cosa. Matar, contrabandear. Pues sí. Señora, la persona que trafica drogas. La Real Academia Española define la palabra narcotraficante como aquella persona que trafica con estupefacientes. Pero, ¿a qué edad entiende un niño las palabras tráfico, estupefacientes y narcotraficante? Escobar, el patrón del mal, el Capo, el Cartel de los Sapos, la Mariposa, entre otras, hacen parte de las series y telenovelas sobre narcotráfico más polémicas y exitosas de los últimos tiempos. Estas son las producciones que la industria de la televisión colombiana más exporta al exterior. Para el sociólogo boliviano Carlos Soria, el fenómeno televisivo que exporta Colombia obedece a un modo de vida como lo es el narcotráfico que poco a poco se ha extendido en Latinoamérica. Soria argumenta que existen críticas relacionadas con la responsabilidad social de estas producciones, las cuales generalmente recaen sobre los productores y medios de comunicación. Pero, ¿quién asume la responsabilidad del impacto que puede generar la transmisión de las narconovelas? Esto es una libre empresa en un mercado capitalista de oferta y demanda donde la gente hace series. Si esos personajes los adaptan los niños como unos personajes de una historia que quieren emular, pues será un problema social, no es un problema de la televisión. Nosotros estamos contando hechos reales que sucedieron. El asesinato de Guillermo Cano es real, el asesinato de Luis Carlos Galán es real, la bomba al espectador es real. De todas las audiencias, en la población infantil y en la adolescencia temprana se es más vulnerable. A esta edad difícilmente tienen un contexto histórico de lo sucedido hace más de 20 años en Colombia y gracias a las narconovelas han podido recrear su propia versión de los hechos. ¿Y esa información cómo la sabes? Porque le he ido preguntando a mis papás, y en YouTube, y la novela. Según el Ministerio de Educación, el trabajo infantil, los altos costos educativos y la violencia son algunos de los factores para que estos jóvenes entre los 5 y los 16 años no hayan entrado al sistema educativo o se hayan retirado. Pues influencia en la medida que es la única referencia que tienen de quién fue Pablo Escobar. Y influye en la medida de que a la gente no le enseñan la historia en el colegio. Y influye en la medida de que la gente que está escribiendo la historia son los libros de los Pablos Escobares y los asesinos, y no hay un referente histórico. Y eso no pasa solamente con Pablo Escobar, sino con los últimos 40 años de historia, porque no se está escribiendo la historia, no nos dicen la verdad, al país no le cuentan la verdad. Para el 2009, casi 1 millón de niños colombianos estaban por fuera de la escuela, pero ¿quién asegura que a los 11 millones de niños que pertenecen al sistema educativo se les enseñe la historia del narcotráfico? Yo creo que el patrón del mal tuvo la enorme virtud que sentó a la familia colombiana a ver el producto. Y al sentar a la familia colombiana a ver el producto, tuvo niños que tuvieron que haber tenido una relación directa con su papá para preguntarle si eso que estaba pasando había sido una realidad. ¿Qué es lo que tanto te cautiva? Es que me da cómo se escapa y cómo ya está listo. Esa adrenalina que le genera tal vez el programa, que le genera una emoción. Hay hormonas, que es una endorfina que hace que el cerebro sea feliz. Probablemente es lo que el niño está buscando. Cuando uno ve balaceras y todo, uno siente tanta pasión que se quiere meter allá. ¿Qué opinan los colombianos? Siempre influye harto, claro. A los niños también de alguna manera los marca. ¿Por qué? Porque había droga, había muerte. Muchos casos, porque yo trabajo con niños y hemos visto que todo lo que el niño ve le influye bastante. Pues ellos cogen sus pistolas o lo que necesiten, empiezan a jugar unos a otros, a matarse, no, a crear grupos y así mismo crear violencia entre ellos mismos. Por ejemplo, decir, arrumar los muñequitos y decir tenemos visita conyugal o tenemos que matar a tantos, ya cosas que dicen un niño de 3 años, de 4 años. ¿Por qué no cogen la Biblia? Ahora, ¿cuántos padres de familia dedican tiempo a sus hijos para supervisar la programación que están viendo? Este personaje que le hizo tanto mal a Colombia y cómo fueron sus comienzos, pues explicándole a él pues todo lo malo que era desde pequeño. Pero cuando ya la serie se fue volviendo muy violenta, pues ahí sí ya no la volvimos a ver. O sea, al niño no se le quitan las cosas por quitársele, se les quita y se les da una alternativa, pero una alternativa que sea altamente gratificante. Yo tengo que el niño no lo haga porque yo lo prohíbo, sino porque tiene elementos críticos de saber por qué no. Como padre yo acompañaría, digamos, la visión de esas
narconovelas, para poder hablar y poder darle el contexto a mis hijos de qué es lo que está mostrando esa narconovela y poderle corregir la historia en donde vea que está bastante sesgada. Yo creo que ese es el ejercicio que debe hacer un padre, no prohibirle que la vea o pretender que uno puede cederle la educación de sus hijos a la televisión. Uno de los factores que influyen en el cambio de ciertas conductas en los niños es que los medios de comunicación varían el horario de transmisión de las series o narconovelas que muchos ven desde su inicio, y es en el desenlace donde por lo general hallamos la moraleja. Creo que hay un riesgo de que esos niños puedan pensar que esos son los héroes que ellos quieren emular en un futuro. Pues creo que esta historia de Escobar y todas las otras han mostrado cómo han acabado los narcotraficantes en este país. Muertos, extraditados. Entonces también al final tienen que entender que uno cuenta un proceso en el cual uno no puede eliminar la realidad de lo que sucedió. Entonces al final del día lo que está pasando es que esas familias tienen que hacer una evaluación sobre lo que es el producto desde el principio hasta el fin. De Pablo es que él tiene muchas fincas y él se puede esconder y esas fincas son muy secretas y él tiene mucho dinero. Obviamente es mucho más seductor un asesino, pues un malo que un bueno. El Guasón es más chévere que Batman. Batman es un imbécil, pues, en el buen sentido. El Guasón es encantador, la maldad es encantadora. Y es un hombre que hace cosas y tiene poder y eso gusta. Que en la novela estaba en una escena que decía: Señor Pablito, todo en esta vida tiene solución, y mataba al señor. Entonces nos dio risa y lo hacíamos. Pues hay de todo, pero yo realmente no creo que uno le pueda echar la culpa a las series sobre ese tipo de comportamientos, digamos. Eso está en la sociedad, hace parte de nuestra historia.